grande tomar este tiempo que nuestro pastor me ha concedido la bendición de poder compartir. Reciban un saludo de él. Amén. Dios lo bendiga donde quiera que él esté. Está de aniversario. Feliz aniversario, Pastor Florencio, Pastora Mari. Les amamos. De verdad, que Dios bendiga sus vidas. Muy bien, quiero ser breve en lo que Dios ha puesto en mi corazón y que me ha colocado para poder traer a tu vida. Amén. Yo sé que estamos enfrentando un tiempo difícil, tiempo de prueba, porque después de una pandemia pareciera que las cosas ya iban mejor, ¿verdad? Que los negocios comenzaban a tener movimiento, comenzaba a tener, como que venía ya ese relajamiento, esa paz, ese gozo de decir, bueno, ya la pandemia se terminó. Gloria a Dios, gracias a Dios porque estamos vivos, gracias a Dios porque el propósito de Él no ha terminado en nuestras vidas, y si estamos aquí es porque nos ama, amén. Pero después de esta pandemia viene otra mala noticia, y pareciera que es noticia mala sobre noticia mala. Pero hoy yo no te vengo a hablar de malas noticias, te vengo a hablar de una buena noticia, porque la palabra de Dios dice que tinieblas cubrían la tierra, mas sobre los hijos de Dios amanecería Jehová, y sobre nosotros será vista la gloria de Dios. Así es que la noticia que te tengo es que entre más oscuridad haya en este mundo, más luz de Dios habrá en nuestras vidas, más gloria Dios derramará sobre nosotros. Y tenemos que abrazar esa promesa y tenemos que creer en eso, amén. Pero yo sé que de pronto hay cosas que se levantan en nuestras vidas que están impidiendo que nosotros avancemos, ¿a poco no? Pareciera que es una lucha constante. Pareciera que ya sales de un problema, independientemente de los que tenemos en el mundo. Cada quien tiene un problema personal, ¿sí o no? Y a lo mejor ese problema se llama la esposa o el esposo o los hijos. O a lo mejor ese problema está en el trabajo, porque hay escasez, hay limitación, o en la casa. Yo no sé qué problema se haya levantado. Lo que sí sé es que entre más grande sea esa tormenta, sea ese problema, más grande será la victoria que Dios nos va a entregar. Así es que hoy Dios me manda a decirte que no te detengas, que es tiempo, pueblo, iglesia de IBB Mi Casa, es tiempo de seguir creyendo, es tiempo de seguir avanzando, es tiempo de seguir confiando en Dios, que Él es Dios y está por encima de todo y de todos. Porque un día dice la palabra que este mundo se doblará sus rodillas ante la presencia de Dios, ¿sí o no? Así es que, ¿qué es el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Si nos ponemos a pensar esto, decimos, Señor, gracias porque estoy con el héroe de la película. Gracias porque he confiado en un Dios todopoderoso, en un Dios creador, en un Dios libertador, en un Dios que me sostiene aún a pesar de todo. Esos muros que se han levantado a veces son tan grandes que a veces nos cuesta atravesarlos, ¿verdad? Porque cuando estás en la prueba, el enemigo es cuando más ataca tus emociones, tus sentimientos. Cuando estás pasando por un tiempo de enfermedad, pareciera como el diablo trabaja en tus pensamientos. Al iniciar el año, yo atravesé 2 semanas en casa. Inmediatamente el 3 de enero, como que todos, pues vamos a iniciar un nuevo año. Para mí fue 2 semanas en casa de COVID. Y de pronto, pues las cosas iban bastante bien, ¿no? Digo, pues gracias a Dios, y escuchábamos que Omicron no causa un efecto. Y sin embargo, confiando en el Señor. Pero llegó un momento en algún día de la semana que empecé con un cuadro respiratorio muy fuerte, con temperatura y mal. Y es ahí donde se levantó un gigante en mi vida para hacerme dudar de lo que Dios me ha dado. Dios es en mi vida. Y sabes que cuando atravesamos esa prueba, yo dije, Señor, una cosa sí sé, que tú estás conmigo. Una cosa sí sé, que yo he orado por personas y he visto tu poder sanador, restaurador. He visto cómo tú libertas el alma de una persona. Así es que, Señor,
me pongo la mano y comienzo a orar y digo: Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va. Todo espíritu de enfermedad te ato y te echo fuera de mi vida. Y comencé a pelear esa batalla espiritual. Pero ¿sabes qué? Hay un momento en tu vida que tú tomas la decisión: o te repones ante la noticia, ante lo que estás sintiendo, ante la situación, o eso te o eso te aleja de Dios. Y es un punto crucial donde cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y la decisión, escucha algo, es: o te detienes o caminas, o te sigues moviendo, o sigues avanzando, o sigues creyendo, o sigues declarando esa palabra. Yo no sé cómo tú has venido en esta hora, qué problemas haya en casa, la circunstancia que estés viviendo. Lo que sí yo sé es que Dios hoy te va a revestir de su poder. Es que el Espíritu Santo está aquí y Él te va a inundar de esas nuevas fuerzas. Él derramará ese aceite fresco, amén. ¿Cuál es el peligro hoy en día por todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cuál es el peligro? A lo mejor para alguno de nosotros sea desconocido lo que está sucediendo en Ucrania, ¿verdad? Yo creo que no. Qué tremendo saber que una noche, mientras descansaban las personas, estaba siendo atacada esa planta nuclear, que es una de las principales a nivel mundial y que podría causar no solamente un caos, sino una muerte masiva en muchas personas. Tan solamente a la disposición de una persona, ¿verdad? Qué tremendo. Pero también yo sé algo: que Dios está en control, que nada va a pasar al menos que Él lo permita. Que en medio de esto Dios quiere hacer grandes cosas. Pero ¿sabes algo? Dice la palabra, quiero ir a este verso, Mateo 24:12. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque Dios habla que en este último tiempo, cuando habrá pestes, cuando habrá guerras, rumores de guerras, conflictos, reinos contra reinos, cuando haya también no solamente esto, temblores. ¿Sintieron el temblor ayer? Más de 95 temblores suceden en México en un año. Es de los países donde más tiembla. Y si no lo sintieron, a lo mejor yo sí lo sentí. Pero antier sí lo sintieron, o no sé qué día fue, que fue bien fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios que me agarró orando. Si no haya salido corriendo. Mi esposa y yo estábamos orando y sentimos ese golpe y comenzamos a orar más fuerte. Así es que en el nombre del Señor ni nos movimos. Confiados estamos en el Señor, que nos guardará, que Él guardará nuestra morada, que Él guardará nuestra casa. Aunque un ejército se levante en contra tuya, no temeré, porque en ti, Señor, estoy confiado, ¿verdad? Pero ¿cuál es el riesgo? Diga conmigo, ¿cuál es el riesgo? Que en este tiempo mucha gente se aparte de la fe, mucha gente deje de creer, porque el diablo sabe que su tiempo ha llegado, que se acerca a su final. Y dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Diga conmigo, se enfriará. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que en este último tiempo el diablo ha levantado y ha enviado a todo su arsenal. Ha enviado a sus mejores demonios para poder desanimarte, para robar tu paz, tu gozo, tu libertad, para robar la fe que Dios ha depositado en tu vida. Porque pareciera que no salimos de una y entramos a otra, ¿verdad? Y hay cosas tan grandes que se levantan que te cuesta trabajo avanzar. Pero hoy Dios te dice: ¿sabes qué? Sacúdete. Diga conmigo, sacúdete. ¿Cómo yo sé que estoy pasando por un tiempo, escucha, donde mi fe está menguando? Donde eso que pasó en tu vida te hizo frenar, te hizo desacelerar, como decimos, porque ibas bien, pareciera que ibas trotando, ¿no? Y de pronto encuentras un obstáculo y no lo puedes brincar. Y te hizo retroceder o te hizo bajar la velocidad. Pero el punto es seguir avanzando. ¿Cómo se refleja esto en la vida de una persona?
¿Cómo se refleja? Hay apatía. De pronto tú le dices a alguien, vamos a la iglesia. No, ve tú, yo no, otro día. Oye, pero si tú eras el que estabas en la alabanza, si tú eras el que estabas al frente de esa célula. Es más, yo conocí a Jesús por ti. ¿Les ha pasado eso? Y tú dices, ¿qué está pasando con esta persona? No entiendo. Si era el más prendido, si era el que danzaba, cuando regresó de su encuentro dio su testimonio y ya no está. ¿Será que el amor de Dios se enfrió en su corazón? ¿Será que perdió la fe? ¿Será que fue algo que enfrentó tan fuerte que lo detuvo al punto de no avanzar? Se refleja con esa apatía. Se refleja, escucha, en una persona cuando deja de buscar a Dios, deja de orar. Yo te pregunto, ¿cuántas veces al día comes? 3, ¿verdad? Algunos dicen 4 porque estoy entrenando. No sé cuántas veces, pero lo que sí sé es que en esa proporción deberíamos depender y buscar de Dios. Porque así como nuestro cuerpo necesita ser alimentado, también nuestro espíritu, nuestra alma necesita ser alimentada. Y se alimenta con la oración, se alimenta con la palabra. Y es importante. Pero si tú pasas una semana, pasan varios días y te olvidas de Dios, entonces cuando enfrentes una prueba o cuando venga algo más fuerte en este mundo, tendrás la fuerza suficiente para permanecer. Tendrás la palabra suficiente en tu corazón, sembrada, guardada, para decir, Señor, yo me sacudo esto. Momento diablo, momento Satanás, momento tormenta, momento este problema. Tendrás la fuerza suficiente o te harás sucumbir. ¿Qué me dices cuando en tu vida, cómo se refleja cuando hay distracción? Qué tremendo hoy cómo el enemigo está trabajando a través de los medios de comunicación, los medios digitales, ¿sí o no? ¿Cuánto nos distrae esto? Muchísimo. Porque no te hace estar centrado en algo. Es más, estamos aquí y muchos estaban mandando mensajes, ya los caché. Estás distraído. Y el diablo está trabajando fuertemente. Hay afán, hay turbación, hay queja. Te comienzas a quejar por todo. No me gustó la alabanza, no me gustó el mensaje, no me gustó cómo me atendieron, mejor ya no regreso. Y hay queja en tu vida, en tu corazón. Todo esto está reflejando, escucha, que te estás apartando. Todo esto refleja que estás perdiendo ese fuego de Dios en tu vida. Todo refleja, escucha, que el Espíritu Santo está ahí, pero está contristado porque tú lo has apagado. Así es que yo te lo quiero decir ahora claramente. Escúchalo. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando mucho para dañar, para limitar. Está trabajando para que nosotros no avancemos en el establecimiento del reino. ¿Cuántas iglesias hoy en día fueron cerradas? ¿Cuántas? ¿Cuántos hombres de Dios murieron? ¿Cuánta gente ya no regresará a las iglesias? Y te preguntas, ¿por qué? Porque una promesa de Dios, una palabra se está cumpliendo de estos últimos tiempos. Después lee todo este capítulo 24 y te darás cuenta que exactamente este pasaje está hablando de la venida de Cristo, lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y por eso es importante que nosotros nos levantemos, que nosotros abramos nuestros ojos y que le digamos al Espíritu Santo: Señor, toma mi vida, toma mi casa. No permitas que las circunstancias, no permitas que lo que enfrente, eso me detenga. Sino hoy yo creo en ti, creo en tus promesas, creo en lo que tú vas a hacer. Salmos capítulo 9 verso 10, perdón. Si me acompaña con este pasaje, dice la palabra: en ti confiarán los que conocen que tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Tremendo. ¿Has sentido que Dios no está contigo? ¿Has sentido que Dios te dejó? Si lo has sentido, es una equivocación, es un pensamiento del enemigo. Tienes que entender algo. La promesa de Dios dice que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que si nosotros le buscamos, Él nos tomará, Él nos guardará, Él nos librará. ¿Me entiendes? Dice la palabra en Isaías 43:2, ve, un pasaje muy conocido, pero que me encanta verlo. Dice: cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En otras palabras, nada de lo que enfrentemos, escucha, estaremos solos. Dios promete darnos la victoria. Dios promete levantarnos. Será mayor la bendición, será mayor la gracia, será mayor el favor de Dios. Escucha, aun cuando sientas los síntomas de esa enfermedad, tómate de Dios, abrázate de Él y dile: Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, tú eres el que me sostiene. Y en medio de eso veremos la victoria, veremos la gloria de Dios. Así es que no permitas que nada te detenga. No permitas que esos sueños que Dios ha colocado en tu vida, ese anhelo que hay en tu corazón, se detenga. Sigue creyendo por lo que Dios va a hacer en tu vida, va a hacer en tu casa, va a hacer en tu familia, va a hacer en tu trabajo, va a hacer. Sigue confiando. Abrázate de sus promesas, abrázate de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es tu sueño en este año? ¿Qué es lo que tú más anhelas? Alguien dirá: yo anhelo la salvación de mi casa, yo anhelo la salvación de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. ¿Sabes algo? Sigue creyendo, porque hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y tenemos que confiar, tenemos que abrazarnos de eso. ¿Cuál es tu sueño? Alguien dirá: mi sueño es terminar una carrera, pero las cosas no están bien. No hay el recurso suficiente. Ese es el problema, que estás confiando en el recurso y no en el Dios de los recursos. Pero cuando tú dices: hey, Señor, yo no sé cómo tú le vas a hacer, ese no es mi problema. Yo tengo un sueño, tú lo derramaste en mi corazón, yo estoy confiando que tú vas a proveer. O quizás un negocio propio. ¿Cuántos aquí tienen algún negocio propio? Ahora pregunto, ¿cuántos de aquí desean un negocio propio? Porque a lo mejor nadie lo desea. Los que levantaron la mano, en el nombre de Jesús declaramos que se activa el poder de Dios sobre tu vida, que viene la gracia y el favor de Dios, que se derrama sobre ti nuevas ideas creativas para emprender, para hacer. Que el Espíritu de Dios se derramará sobre ti, porque Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Cosas que no has visto, cosas que no has escuchado, Dios las pondrá en tu vida y se derramarán. Escucha, y en medio de pandemia, en medio de guerra, en medio de todo, tú fructificarás. Tus manos serán bendecidas, serán prósperas en el nombre de Jesús. Yo lo suelto sobre tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque tan solamente hay que abrazarlo, tan solamente hay que creerlo. Porque cuando eso lo creemos, lo declaramos, ¿qué sucede? Se activa, sucede. Porque Dios está buscando a un loquito o a una loquita, por decir un nombre, a alguien que está credo y que alguien que dice: Señor, yo no sé cómo, pero tú lo vas a hacer, tú me vas a sacar en victoria. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no está limitado. Cuando Dios derramó algo en ti, va a suceder, aun cuando se levanten los de tu casa, los de tu familia. ¿Qué sucedió con la vida de este hombre? Quiero hablarte de este ejemplo. José, lo conocemos. ¿Qué sucedió?
Desde muy jovencito, Dios le concedió que tener sueños. Le mostró el propósito de su vida. Le reveló lo que iba a pasar con él, con esa túnica de colores. ¿Lo recuerdan? Que significaba autoridad, gobierno, que significaba realeza, que significaba dominio. Desde ahí ya había un significado en su vida, ¿sí o no? Y al darle Dios todos esos sueños, ¿qué sucedió? Los comenzó a compartir con su familia. ¿Y qué sucedió? Lo trataron de detener, ¿sí o no? Porque lo tomaron, fueron, lo colocaron en un pozo y después sus mismos hermanos lo vendieron. Los mismos de su familia no creyeron en lo que Dios había puesto en este hombre. No lo creyeron. Así es que si tú dices, es que yo tengo este sueño, lo he compartido, yo lo creo, pero hay tantas cosas que se han levantado que pareciera que camino 2 pasos y retrocedo 3 pasos. Pero estás caminando, pero estás avanzando, pero estás luchando, ¿me entiendes? ¿Tú crees que este hombre pasó por un momento de desánimo? Te pregunto, ¿sí o no? Sí. Pasó por una lucha de decir, creo que aquí me voy a quedar. Sí. ¿Crees que pasó por su mente el pensar, el decir, tremendos de mis hermanos, me la van a pagar? ¿De venganza? A lo mejor también pasó por su corazón. Tantas y tantas cosas pasaron en él. Pero lo que sí yo sé es que algo había en él, escucha, que llamaba la atención de Dios. Algo había de parte de Dios. Y yo creo que en medio de lo que estaba pasando, había dentro de él algo que decía, Señor, yo qué culpa de esto. Tú me llamaste, tú me diste esta visión, me diste este sueño, y mis hermanos hicieron esto. No les tomes en cuenta, pero una cosa sí sé, que tú me vas a sacar. Una cosa sí sé, que tú te vas a manifestar poderosa. Una cosa sí sé, que se cumplirá, aun cuando no lo sienta, aun cuando no lo vea, aun cuando esté pasando por el valle de sombra de muerte, aun cuando esté viviendo esta prueba. Una cosa sí sé, que tú eres Dios. ¿Y sabes qué sucedió años después? Dios le concedió a este hombre cumplir con ese llamado, con ese propósito. Porque Dios no solamente lo sacó de esclavitud a libertad, sino Dios lo sanó, lo restauró, le dio una familia. Escucha, y también Dios derramó bendición sobre su vida para gobernar. Dio sabiduría al punto que Dios preservó su vida para guardar de una nación completa. ¿Te imaginas? O sea que cuando Dios ya puso su mano en tu vida, cuando Dios te llamó a salvación, a redención, derramó su Espíritu Santo en ti, puso algo grande de parte de Dios. Aún quizás no lo veas, y a lo mejor te desviaste un momento de ese camino, de ese propósito, pero yo te digo algo, cumpliremos ese diseño. Yo te digo algo, vendrá ese nuevo tiempo, vendrá ese nuevo amanecer, vendrá esa luz en medio de la oscuridad que tú necesitas, que tú anhelas. Vendrá sobre nuestras vidas. Dice esta palabra en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como estuve con Samuel, como estuve con José, como estuve con tu nombre, como estuve, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos abrazan esa promesa? Dice Señor, wow, tú no me vas a dejar, tú no me vas a desamparar, tú estás conmigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Cada día de este año veremos tu gracia, veremos tu favor, veremos tu presencia en nuestras vidas. Cada día.
Quita toda limitación. No permitas que las adversidades, las circunstancias te detengan. Vimos un ejemplo de un hombre. Te doy otro ejemplo. La vida de este joven, un paralítico, que dice la palabra de Dios que sus amigos lo tomaron. Se encuentra en Lucas 5, 18 al 20. No lo voy a leer por tiempo, pero tú en casa lo puedes leer. Había una necesidad muy grande. Este hombre estaba enfermo, estaba postrado en cama, no podía caminar. Pero hubo unos loquitos, escucha, que escucharon que Jesús estaba en una casa, que Jesús tenía el poder para sanar, para libertar. Y entonces estos intrépidos, acelerados como decimos, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron a su amigo, porque seguramente era alguien muy cercano. Tomaron a su amigo, lo pusieron en esa cama y llegaron a donde estaba Jesús. Pero había una multitud tan grande que dice la palabra que no pudieron estar cerca de Jesús. Es más, Jesús ni los veía, estaba muy lejos. ¿Y qué hicieron estos? ¿Se detuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Avanzaron? Claro, quitaron los obstáculos y avanzaron. ¿Y qué hicieron? Pensaron, ¿cómo le vamos a hacer? Había obstáculos, sí. Un hombre que no podía caminar y tenían que subirlo. Y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no lo subimos a la azotea? Y alguien dice, se nos cae. Tantas cosas, ¿no? Tráete las cuerdas, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Pero de que este hombre estará enfrente de Jesús, va a estar enfrente de Jesús. Quitaron las limitaciones, quitaron duda, quitaron temores, quitaron todo. Y ya me imagino al que iba ahí enfermo, ¿no? Ya déjeme, aquí me quedo, ¿no? Pero los que estaban ahí, no, Dios te va a sanar. Jesús es el sanador, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hicieron? Abrieron el techo. Ya me imagino Jesús estaba compartiendo y mientras escucha ruido, polvo, algo está sucediendo, y ven bajar a un hombre en una camilla. Y entonces todos dirán, wow, Jesús se sorprendió. ¿Sabes qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que Jesús levantó la mirada y Jesús vio a esos hombres. Y dice, mirando la fe de ellos. ¿Sabes qué actuó en la sanidad de este hombre? La fe que esos hombres tenían para quitar obstáculos, para quitar todo aquello que se había levantado y colocar a un hombre delante de Jesús. Y entonces vino el milagro, lo conocemos. Entonces ese hombre experimentó un milagro sobrenatural, porque fue salvo, porque Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, porque fue restaurado, liberado, pero también dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. A ti te digo, levántate y anda. Y recibió su milagro. Pero ¿qué provocó el milagro? A alguien que no se quedó estático. Provocó el milagro la fe de un loquito, unos loquitos que estuvieron dispuestos a esforzarse un poquito más, a no darse por vencidos. Así es que hoy Dios me manda a decirte, no te des por vencido. Que el milagro que va a provocarse en tu vida está a punto de suceder. Que lo que viene para tu vida, para tu casa, será algo grande. Porque tú y yo, los que estamos aquí, tenemos la fe suficiente. Estamos creyendo a Dios. Estamos confiando en que Jesús es el Salvador, que Jesús es el libertador. ¿Qué tienes que hacer? Sigue haciendo locuras. Es que no me dejan venir, es que tengo problemas. Sigue haciendo locuras por amar a Dios, por buscarle. A veces, si no te dejan, te vas a tener que subir a la azotea, salir caminando para orar. No sé qué tengas que hacer, pero una cosa sí sé, es que entre más avanzamos confiando en Dios, más se manifestará en nuestras vidas. Rápidamente, en 5 minutos te voy a dar 3 cosas que Dios me mostraba que deben de pasar. Escucha, para obtener, para recibir lo que Dios ha declarado y decretado sobre nuestras vidas. Lo primero es que tienes que tomar el lugar que Dios te entregó como su hijo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro mismo Señor Jesucristo, el diablo sabía, escucha,
cómo derribarlo. Y en la tentación, cuando estuvo ayunando, orando, en la tentación de ese momento, el diablo no atentó en contra de su cuerpo, sino atentó en contra de su identidad. Por varias ocasiones le dijo: si eres hijo de Dios. Porque el diablo lo primero que hace en un cristiano es hacerle dudar de que es hijo de Dios, de que ha sido comprado, redimido por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántos de los que están aquí han sido comprados por la sangre de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios, escucha, vino a nuestras vidas, ese Espíritu, si podemos ir a Romanos capítulo 8, verso 16, 17. Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos, ¿qué dice? Juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te das cuenta que en el momento que tú le dijiste a Jesús: Jesús, ven a mi corazón, en ese momento tus pecados, mis pecados fueron perdonados? Su sangre nos ha limpiado y tenemos una posición, tenemos un lugar. Y nuestro lugar es que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, escucha, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y si está el Espíritu Santo, escucha, Él nos da testimonio cada día. Vas a salir a trabajar, vas a emprender algo, y el Espíritu de Dios viene a tu vida y te dice: no te preocupes, yo estoy en control. No te preocupes, yo te daré la gracia, te daré la sabiduría. No te preocupes, el Espíritu de Dios nos comienza a hablar. Pero no se te debe de olvidar esto: plantarte como hijo. Diga conmigo: me voy a plantar como hijo. ¿Qué es lo que tienen los hijos en casa? ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Cuando llega el hijo a casa, ¿te pide permiso para abrir el refrigerador? ¿Te pide permiso para tomar una tortillita? ¿Qué hace? Lo toma. ¿Por qué? Porque es su casa. Porque es hijo. Cuando tú te llama por teléfono, a veces yo estoy un poco ocupado y me llama por teléfono alguno de mis hijos o mi hija y dice: papito, ¿estás ocupado? Y digo: sí, mi reina, estoy un poco ocupado, estoy en una reunión. Pero para ti no te preocupes, para ti no estoy ocupado. Dime qué necesitas y detengo lo que estoy haciendo. Digo: si es urgente, está bien. ¿Por qué? Porque es hijo. Imagínate tú cuando vienes delante de Dios, cuando nos presentamos delante de Dios, ¿cómo venimos? Como hijos. Y le dices: papito, gracias por este día, gracias por las bendiciones, papito, mira, necesito esto. Y dice Dios, ¿qué dice el Padre? Claro, hijo, es tuyo, tómalo. O te va a hacer: hey, chamaco, deja ese pan. ¿Verdad que no? No, lo va a hacer. Entonces ese es el punto, familia. Toma la identidad, apropiate de esta autoridad que Dios nos ha entregado. Lo segundo es apropiarnos de sus promesas. En este tiempo es necesario, es apremiante que nos apropiemos de cada palabra que Dios nos ha dado o que Dios te está entregando cada día. ¿Cómo es esto? Sí, abres la palabra de Dios en algún salmo, en algún proverbio. Dios se revela a tu vida a través de un verso. Y ese verso que haces, lo escribes en algún papelito, lo colocas ahí en el carro, lo colocas ahí en donde oras. ¿Y qué estás haciendo? Estás declarando, leyendo, pero también estás confiando en esa palabra. Y cuando hay una palabra de Dios que golpeó tu corazón y que la estás creyendo, esa palabra, escucha, se convierte en una promesa de Dios para tu vida, para tu casa. Y lo que sucede
con esta promesa que cuando pasemos por un tiempo de prueba, de escasez, de limitación o alguna circunstancia, escucha, tú vendrás y declararás esa promesa, declararás esa palabra y dirás: Señor, aquí están las promesas, aquí está la palabra. ¿Quieres que te cuente algo? El año pasado estaba terminando un proyecto que Dios había puesto en mi corazón. Es un proyecto muy grande. Había muchas cosas que impedían, circunstancias, pandemia, muchas cosas que estaban agobiando y que pareciera que esto no se iba a concluir. Pero recuerdo que en una ocasión que estuvo aquí el profeta Obdulio, él me dice: ¿sabes que hay que hacer algo? Dios ha puesto en mi corazón que te diga. Dios ya te entregó promesas, pero esas promesas no llegarán a tu vida a menos que tú las escribas. Decreta las promesas. Y entonces me dice: vamos a hacer algo. Agárrate una hoja y escríbelas, son tuyas. Ora a Dios y dile: Señor, que tú me estás mostrando, que tú vas a hacer en mi vida, en mi casa. Y comencé a escribir. Llené 22 promesas para ese momento, para ese tiempo, para lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas, en nuestra casa. Y empecé a escribir y dije: primero, la primera palabra que yo declaro, que tú eres mi Dios. Y puse un verso y escribí una nota. Después declaro, Señor, que tu palabra dice que no pediremos prestado, que nos pondrás por cabeza y no por cola. Y empecé a escribir cada una de ellas. ¿Y sabes qué sucedió? Que oré esas promesas, mi esposa y yo de hecho ambos las escribimos. Oramos esas promesas y llegó un momento determinado que fuimos a ese lugar, ungimos esas promesas, las enmicamos, hicimos un hoyito ahí, sembramos las promesas, decretamos las promesas. Escucha, 22 promesas, entre ellas protección, entre ellas sanidad, entre ellas libertad, entre ellas, tiempo me faltaría, se me pasó traértelas para que vieras. ¿Por qué? Porque así como tomé unas y las dejé ahí, otras las tengo en casa. Y entonces cuando viene la duda, cuando viene alguna circunstancia, ¿sabes qué? Ahí tenemos esas promesas, tenemos esos versos y comienzo a declarar esa promesa. Padre, tú dices en tu palabra, es una promesa tuya y yo la declaro en este momento sobre mi vida. Y yo decreto esta palabra y comienzo a orarla, que tú eres mi pastor, que nada me faltará. Y comienzo a orarla. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy confiando, estoy abrazando, estoy creyendo en eso, lo estoy declarando. Y entre más esa promesa golpea mi corazón, entre más yo la declaro, más se siembra y más se activa, más se acelera la palabra. Porque si no lo sabes, nosotros aceleramos la palabra, aceleramos la respuesta con nuestra declaración, con nuestras promesas. Termino diciéndote algo: que la promesa de Dios que Dios ha derramado sobre tu vida sea abrazada por ti cada día. No menosprecies cada palabra que Dios te da. No menosprecies. Escríbela cada día, un verso. Lo recibiste por tu teléfono, alguien te mandó un verso y tú dices: esto es lo que yo necesito. Señor, necesitaba escuchar esto. Escríbela en una hojita, colócala ahí donde oras y comienza a declararla sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tu gente, y verás lo que sucede. Porque eso se llama cultivar. ¿Qué pasa cuando siembras una semilla en el campo? La tierra fue trabajada, ¿sí o no? Pero si tú vas y dejas la semilla ahí y te olvidas de esa semilla, pregunta, ¿dará fruto? No, esa semilla tiene que ser cultivada, tiene que ser regada, tiene que ser abonada, tiene que ser limpiada al punto de que esté creciendo y dé fruto. La palabra de Dios así es. Las promesas de Dios así son. Cada promesa, cuando la tomamos, la declaramos, ¿qué sabes qué estás haciendo? Estás rociándola.
estás derramando abono, estás creyéndola y esa promesa nos alcanzará. Esa promesa se derramará sobre nuestras vidas. Dios te dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Toda la palabra. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, escucha, en todas las cosas que emprendas. Yo no sé cuántos están escuchando, pero cuando tú y yo no nos apartamos de sus promesas, cuando las estamos declarando, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, Dios lo tomará y será bendecido. Y termino diciéndote lo siguiente, número 3. No te detengas, sigue creyendo, toma la posición de hijo, declara sus promesas. Y número 3, no te sueltes del Espíritu Santo que camina contigo, que está contigo, que va delante de nosotros, que nos guarda, va delante, detrás, como un escudo. Dice: nos rodeaste de tu favor. Deuteronomio capítulo 31 verso 8 dice de la siguiente manera: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. Escucha, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida y tú le das un lugar y tú dices: Señor, me hacen falta fuerzas, y acudimos a Él y le decimos: Señor, dame tu gracia. ¿Sabes qué hace el Espíritu de Dios? Comienza a tomar ese lugar en tu vida y comienza a abrirnos camino. Comienza a derramar ese soplo de vida. Comienza a traer ese gozo en medio de la tormenta. Comenzamos a ver la luz en medio de la oscuridad. El Espíritu de Dios está aquí para guiarnos, está aquí para sostenernos, está aquí para consolarnos cuando lo necesitemos. Está aquí. El problema de hoy en día es que muchas personas viven un día completamente desconectados de Él. No le han pedido al Espíritu de Dios que tome el control de tu corazón, que sea tu mejor amigo, que te guíe, que te dirija, que te sostenga. Porque a veces durante un día hacemos nuestra rutina olvidados de que Dios está ahí. Pero cuando tú le das ese espacio, ese lugar, y entiendes que Él camina contigo, le dices: Espíritu Santo, gracias por este día. Hoy vamos a emprender esto, pero sabes, yo lo quiero hacer contigo. Dame la sabiduría, dame la gracia, dame el favor, guía mis pasos. Toma mi casa, guarda de mis hijos. ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás pidiendo al Espíritu de Dios que venga sobre tu vida. Le estás pidiendo al Espíritu de Dios que te guíe, que te acompañe. Le estás pidiendo al Espíritu de Dios que te derrame esa bendición, esa gracia, ese favor. No permitas que se apague en ti. La única manera de avanzar en este último tiempo, de conquistar, la única manera de lograr lo que Dios nos ha entregado, es con la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Por ahí un canto que dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿verdad? Si no está Él en nuestras vidas, nuestra vida deja de tener sentido. No podemos seguir adelante. Le necesitamos a Él. Por eso necesitamos cada día encender, avivar ese fuego. Necesitamos despertar y necesitamos decirle: Señor, toma mi vida, toma mi casa. Y cuando estamos haciendo estas tres cosas, tomando la autoridad de hijos, proclamando las promesas y permitiendo que el Espíritu de Dios obre, escucha,
entonces vendrán grandes cosas sobre nuestras vidas. Entonces todo obstáculo, toda muralla será derribada, porque quien camina con nosotros es el león de la tribu de Judá. Quien camina con nosotros es Jehová de los ejércitos, y Él nos sacará en victoria, y Él nos levantará, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de todo. Termino con este verso. Ponte de pie. Mas yo a Jehová, Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré. ¿Quién? Diga conmigo, yo. Puedes levantar tu mano, di, yo soy esa persona. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío, que dice, me oirá. ¿Cuántos hoy primeramente van a mirar a Dios? ¿Cuántos cuando estemos pasando esa prueba no recurras a nadie, sino primero a Dios? Levantar nuestra mirada y Señor, sosténme. Señor, dame tu gracia. ¿Cuántos vamos a mirarle a Él? ¿Cuántos vamos a acudir y decirle, Señor, sálvame? Guarda de mi vida, de mi casa, de mi familia. Lo peor que puede suceder es desviarnos, es detenernos. Confía, cree en lo que Dios va a hacer en tu vida, en lo que Dios va a hacer en tu casa. Cierra tus ojos un momento, declara esta palabra.